programa de hoy, grupos feministas en México tomaron represalias contra una catedral luego que les rechazaran iniciativas abortistas. Arzobispo de Los Ángeles afirma que el racismo es un pecado tras muerte de George Floyd. Santo Padre señala que rezará por los sacerdotes de todo el mundo. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa yéndonos directamente hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos trae información sobre las represalias tomadas por grupos feministas contra la Iglesia ante el rechazo de una iniciativa que buscaba promover el aborto. Adelante, Diego. Hola, te saludo desde la Ciudad de México para contarte de que luego de que legisladores en el estado de Guanajuato rechazaran iniciativas que pretendían despenalizar el aborto en este estado, grupos feministas tomaron represalias contra la Iglesia. Así como lo dimos a conocer hace unos días en este espacio, el Congreso de Guanajuato desechó los proyectos que buscaban modificar la ley local a fin de conceder el aborto a mujeres embarazadas víctimas de violación, entre otras situaciones. Ante esto, grupos feministas vandalizaron la Catedral Basílica Metropolitana de León, siendo responsable a la iglesia. Igualmente, una de las iglesias más antiguas en la ciudad de Jalapa, capital de Veracruz, amaneció con pintas a favor del aborto y con amenazas de ser incendiada. En pleno centro histórico de la ciudad, la iglesia de San José amaneció con mensajes abortistas en sus paredes. Las pintas ocurren luego de que el Pleno del Congreso de Veracruz rechazara reformas al Código Civil para conceder como matrimonio la unión entre personas del mismo sexo. En otra noticia les comento que la Iglesia Católica en el estado de Yucatán donó insumos médicos a la Cruz Roja de este estado para que puedan continuar con su labor humanitaria. Frente a la gran necesidad que atraviesan quienes prestan servicios de salud, la comunidad religiosa se ha volcado a apoyar a quienes lo necesiten. En Yucatán, la arquidiócesis donó compresas, guantes, soluciones, mascarillas, micronebulizadores, entre otros artículos médicos que usarán los paramédicos en los servicios que prestan en todo el estado, donde hasta el momento se han hecho más de 235 servicios en atención a la pandemia. La delegada estatal de la Cruz Roja, Michelle Virne de Rodríguez, agradeció la solidaridad del obispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien a través del coordinador diocesano de la pastoral entregó esta ayuda. La delegada de la Cruz Roja alabó la generosidad de la comunidad católica hacia la institución y dijo que con esas acciones voluntarias, desinteresadas, de entrega y pasión por servir a los demás, se demuestra que sobre todo en estos momentos difíciles somos hermanos. Y para finalizar les informo que un obispo mexicano fue herido en el cuello debido a un disparo por una arma de fuego. Monseñor Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, dio a conocer a través de un comunicado el drama en el que él y sus familiares se vieron envueltos cuando iban camino a su pueblo natal en el Estado de México. El obispo de 80 años de edad relató que en sentido contrario a su destino, un coche particular detonó un arma de fuego contra una camioneta. Una de las balas dirigidas a la camioneta pegó en el parabrisas del automóvil del obispo, quien iba de copiloto, y parte de la bala se le incrustó en el cuello. El obispo confirmó que su estado de salud es bueno gracias a que se intervino rápidamente con un médico local y que la bala solo se incrustó en su garganta junto con algunos cristales del automóvil. Incluso, el obispo dio a conocer que un día después de que el médico le sacara la esquirla de bala del cuello, pudo celebrar misa a puerta cerrada. Eddie, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo hasta tu casa. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Otra muestra más del clima de violencia que se vive lamentablemente en México, y a esto quieren añadirle personas del gobierno el aborto, que no haría nada para mitigar esta violencia, sino que más bien la justificaría en principio. Porque como decía la madre Teresa de Calcuta, si yo digo que puedes matar a tu hijo, ¿qué otra razón puedo tener yo para después respetarte a ti, si la vida humana vale tan poco? En otras noticias, tras la muerte del ciudadano americano George Floyd, el arzobispo de Los Ángeles recordó que el racismo es un pecado. Veamos. En el marco de la celebración de la Santa Misa por la solemnidad de Pentecostés en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, extendió durante su homilía sus oraciones por el alma del ciudadano afroamericano George Floyd, quien fue asesinado hace unos días a manos de un grupo de policías en el estado de Minneapolis, producto del racismo. Es una triste verdad que hemos tolerado este comportamiento por mucho tiempo en Estados Unidos, pero esto no es lo que Dios quiere.
En esa línea, Monseñor Gómez aseguró que el racismo es un pecado y que además niega lo que Dios quiere para la persona humana, pues según expresó, el amor del Padre va más allá de nuestro color de piel. Cuando Dios nos mira, Él ve más allá del color de nuestra piel, o de los países de donde venimos, o del idioma que hablamos. Dios solo ve a sus hijos, a sus amados hijos y a sus amadas hijas. Para finalizar, luego de resaltar que en esta gran fiesta del Espíritu Santo, la paz es uno de sus frutos, Monseñor Gómez pidió la intercesión de la Virgen María para que sea ella quien los conduzca a seguir el camino de la no violencia, encontrar la fuerza para eliminar el racismo del corazón y así construir una sociedad por la vida, la libertad y la igualdad para todos. Y siguiendo con las noticias, un grupo de policías y manifestantes tuvieron un aleccionador encuentro en Miami, en donde rezaron en memoria del ciudadano afroamericano George Floyd. Veamos. Hace unos días, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade en Estados Unidos compartió en su cuenta de Facebook un comunicado e imágenes de un conmovedor encuentro entre policías y manifestantes, quienes luego de protestar pacíficamente en la ciudad por la injusta muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, se reunieron para ofrecer juntos un momento de oración en su memoria. Como se recuerda, el pasado 25 de mayo un grupo de policías de Minneapolis detuvieron y agredieron a Floyd de 46 años, acusándolo de haber usado un billete falso de $20 en una tienda local y de resistirse a la autoridad. Bajo dicha premisa, uno de los agentes, hoy arrestado y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, mantuvo su rodilla por varios minutos sobre el cuello de George hasta llevarlo a perder la conciencia y posteriormente fallecer. En esta línea, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade indicó que al final de la marcha, realizada para también protestar contra el racismo, los jefes de policía del condado discutieron con los organizadores acerca de las preocupaciones comunitarias. Asimismo, expresaron que frente a este lamentable suceso, esta acción sería un buen primer paso hacia la dirección correcta. Cambiando el tono de la información, les contamos que un sacerdote en Miami se alegró por tener fieles en el templo tras meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Veamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas tardes, hermanos míos. Al fin tengo feligreses. Con esta alegría, antes de iniciar la celebración de la Santa Misa, el rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad en Miami, Estados Unidos, Padre Fernando Hería, festejó la reanudación de la liturgia eucarística con los fieles tras 2 meses de cancelar todo culto público en el país como medida para evitar los contagios del coronavirus. Asimismo, el sacerdote agradeció a Dios por regalarles este momento tan especial en la que se toman nuevos pasos para volver a la casa de Dios. Además, luego de explicarle a los fieles que las medidas tomadas son necesarias para regresar a la normalidad, el padre Fernando Hería señaló durante su homilía que como un niño que aprende a caminar, es necesario que como iglesia puedan avanzar paso a paso para poder celebrar misas con continuidad. En esta línea, pidió seguir confiando en Dios y celebrar la Eucaristía con gozo y alegría.
Cabe resaltar que según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento Estados Unidos cuenta con más de 1 millón de infectados por el COVID-19, de los cuales 17,000 están en Miami, mientras que a nivel nacional las muertes por el virus superan los 100,000 decesos. Si nos alegramos verdaderamente al reencontrarnos con amigos queridos que no hemos visto en mucho tiempo, cuánta más será nuestra alegría de reencontrarnos todos con el Señor Jesucristo sacramentalmente. Y mientras tanto, aprovechemos este tiempo en el que muchos no podemos comulgar sacramentalmente para que nuestra vida sea más digna de ese reencuentro con el Señor. Para que verdaderamente por nuestra renuncia al pecado y por hacer actos de amor a Dios en todo lo que hacemos, podamos recibirlo nuevamente en un encuentro donde verdaderamente su presencia nos bendecirá y nos transformará. Es el bien mayor que Dios quiere sacar del mal de esta ausencia sacramental por estos días. Y ahora nos vamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, que nos hablará sobre la última audiencia general del Papa Francisco. Te escuchamos, Miguel. Hola Eddie, saludos desde Roma, donde la actividad de la Iglesia y del Vaticano vuelven poco a poco a la normalidad. Dos hitos esta semana de esa vuelta a la normalidad han sido la reapertura de los museos vaticanos y el rezo público del Regina Coeli desde la plaza de San Pedro del Vaticano. Sin embargo, la audiencia general de los miércoles sigue celebrándose en privado desde la biblioteca del Palacio Apostólico. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco puso de relieve la figura de Abraham, el primer patriarca, como ejemplo de confianza en la promesa de Dios. El pontífice explicó que fiarse de una promesa no es fácil, hace falta valentía, pero Abraham escuchó la voz de Dios y se fió de su palabra. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. Por otra parte, el Papa Francisco envió una carta al arzobispo de Tuam en Irlanda con motivo del Rosario Global que se celebrará el próximo 19 de junio por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En la carta, el Santo Padre afirmó que rezará por los sacerdotes en todas las partes del mundo para que sean confirmados en su ministerio de proclamar y celebrar el amor misericordioso de Cristo Redentor y sean cada vez más plenamente pastores según su corazón. Esta edición del Rosario para la santificación de los sacerdotes se celebra por 11ª vez, con la participación de personas procedentes de más de 85 países del mundo que han dado respuesta al llamado de rezar juntos por esta intención. Y de momento esto es todo desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, más de 450 personas en 33 países interpretaron una conmovedora versión de la Salve Regina en latín. Y obispos de Bolivia rechazan la corrupción porque pone en peligro la vida. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, que nos trae información sobre varios artistas que unieron sus voces online para alabar a Dios y a la Virgen. Adelante, Giselle. Gracias, Eddie. Comienzo este informe contándoles sobre dos sencillas producciones musicales realizadas por muchos artistas y que demuestra que la distancia no es impedimento cuando se trata de alabar a Dios. La primera se trata de la canción Pentecostés, que destaca no solo por su bella armonía y composición, sino también por la participación de unos 50 integrantes del coro Misión País, de distintas promociones. El coro nace en la pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el objetivo de evangelizar a través de la música y el canto. Los invito a escuchar un extracto de esta producción. De reverencia somos tuyos, Señor. Disponemos a ti con tus
También se suma al estreno una conmovedora versión de la Salve Regina en latín, interpretado por más de 450 personas en 33 países. Cantantes, músicos y familias respondieron al llamado que hizo la Fundación Canto Católico a mediados de abril. También se sumaron los aportes de fotógrafos, camarógrafos y cineastas para armar la producción audiovisual. El canto de la Salve es una forma de sumarse al pedido de oración y unidad hecha por el Papa Francisco en este difícil tiempo para la humanidad. Escuchemos un breve extracto de esta oración cantada. Y en otras noticias, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile exhortó a las autoridades y dirigentes sociales a realizar un pacto social y a la ciudadanía a realizar un esfuerzo solidario para sobrellevar juntos los efectos de la pandemia del COVID-19. Los obispos pidieron tener voluntad y compromiso para generar condiciones a favor de todos los habitantes de nuestro país, en especial de los más desposeídos, los pobres, los migrantes y adultos mayores. Asimismo, el comité alentó a los chilenos a realizar un esfuerzo solidario para apoyar con recursos económicos y materiales, con difusión y voluntariado, las innumerables campañas solidarias que se multiplican a lo largo de Chile. En su mensaje invitaron también a ser responsables en el cuidado propio y de los demás, a través del cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades. También expresaron sus condolencias por los fallecidos y sus familias y agradecieron el compromiso y desvelo del personal de salud, de servidores públicos y de todas las personas que arriesgan sus vidas a diario para ayudar a que otros se recuperen. Bueno, por mi parte me sumo al llamado de responsabilidad y solidaridad en el cuidado propio y de los demás. Les envío un fuerte abrazo de esperanza. Adelante, Eddie. Gracias, Giselle. Por otro lado, obispos en Bolivia rechazaron la corrupción develada en recientes escándalos porque esto podría poner en peligro la vida de muchas personas afectadas por la pandemia del COVID-19. Veamos. La Conferencia Episcopal Boliviana rechazó hace poco la corrupción del país develada por recientes escándalos y aseguró que esto pone en peligro la vida y la salud de las personas. Y es que tras 2 meses de decretar una cuarentena obligatoria, han salido a la luz las preocupantes cifras que indican que hay más de 8.000 contagiados y cientos de fallecidos por COVID-19 en el país. A esto se suman los escándalos de corrupción polémica por la realización de las elecciones generales. En ese escenario, Monseñor Aurelio Pessoa, secretario general del Episcopado Boliviano, expresó la preocupación de los obispos por el descontrol en la propagación de la pandemia del coronavirus y llamó a las autoridades a elaborar planes eficaces para proteger la vida y la salud de toda la población boliviana por sobre todo. Llamamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a no actuar con cálculos políticos y crear espacios de diálogo y concertación, como también a todos los bolivianos a actuar con responsabilidad y evitar toda actitud de confrontación. En esa línea, el prelado expresó que es la hora de la corresponsabilidad y no del oportunismo, ya que solo así y con la ayuda de Dios se podrán superar los males. La pandemia del coronavirus ha hecho más evidente el altísimo precio para la vida de las personas de la corrupción, porque esas postas médicas,
esos hospitales equipados no están. Y no están a la vez que personas tienen cuentas llenas de fondos públicos que han sido derivados ahí como parte de tratos por personas que tenían acceso a una riqueza que debe ser invertida en el bien de la población. Así que, amigos, tengamos mucho cuidado con la corrupción, sobre todo esa corrupción que comienza en nuestra vida cuando vivimos una vida doble, cuando de repente parecemos buenos y honestos, pero dentro tenemos malas intenciones o malos comportamientos deliberados. Que nuestra vida sea de una sola pieza, radiante, como la vida del Señor Jesucristo. Y ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos trae un comentario sobre George Floyd. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y es bueno estar con ustedes para reflexionar un episodio que finalmente ha desplazado el tema del coronavirus de las primeras planas. Pero no es para bien, lamentablemente. Todos hemos visto lo que sucedió y viene sucediendo en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo con ocasión de la muerte, el asesinato en realidad, de un afroamericano en la ciudad de Minneapolis-Saint Paul, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, George Floyd. Y esto ha desatado en Estados Unidos una serie de protestas absolutamente justificadas por el maltrato de la muerte, digamos, de George Floyd, que fue producida por él es afroamericano, fue producida por un policía blanco en un acto de total abuso y exceso de fuerza de parte de este policía, que ya ha sido acusado de asesinato en tercer grado, y de los policías que lo acompañaban. Nosotros, además de la protesta, estamos viendo una destrucción masiva en las ciudades. Yo, como saben ustedes, vivo en la ciudad de Denver, que está a miles de kilómetros lejos de Minnesota y de Minneapolis-Saint Paul, y sin embargo hemos tenido manifestaciones legítimas y hemos tenido tantas marchas violentas que han destruido tantos negocios, no empresas grandes que están aseguradas, sino negocios pequeños de minorías, de hispanos, por ejemplo, de afroamericanos. Entonces, ante esta situación, el miércoles reciente, durante la audiencia general, el Papa Francisco tuvo unas palabras muy sabias que apuntaban a los dos problemas. En primer lugar, la necesidad de que nosotros los católicos entendamos el problema del racismo y lo condenemos, no solamente de forma sistémica, o sea, cuando está presente en los sistemas políticos y sociales o culturales, sino también de forma interna. Y en segundo lugar, que con la violencia no se logra ningún consenso. De hecho, están habiendo actos tan violentos donde está muriendo gente que está completamente oscureciendo y borrando la memoria de George Floyd, que entre otras cosas, aunque él tenía una drogadependencia, era un hombre cristiano y bueno, y que en múltiples ocasiones había tratado de crear grupos cristianos, primero en Texas, en el estado de Texas, de donde él era, y luego cuando se fue a Minnesota. Entonces es el último que hubiera aprobado estos actos de violencia. Pero de nuevo el Papa Francisco nos pide centrarnos en el tema del racismo, comprendiendo sobre todo, hermanos, como ha enseñado la Iglesia a lo largo de la historia. Existen muchos documentos desde el Catecismo de la Iglesia Católica hasta el documento Iglesia y Racismo de 1988, que ustedes pueden buscar en internet. Es un documento de lo que entonces era el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Queda claro que el racismo es algo que tiene que ser desterrado de los corazones. Y no digo esto de una manera ilusoria como si las leyes no importaran. No, las leyes muchas veces están escritas de una manera que el racismo no está presente en la ley. El último gran país racista desde el punto de vista legal fue Sudáfrica, y eso cambió con la liberación y luego el ascenso al gobierno de Nelson Mandela.
Pero existen muchas actitudes interiores que son racistas y que son completamente incompatibles con la vida cristiana. El racismo es pecado, hermanos. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Entonces, es impropio no solamente bromas, expresiones, gestos, actitudes que son racistas, sino especialmente las actitudes interiores que nos hacen realmente tener prejuicios, a veces personales, privados, pero prejuicios reales contra personas que son simplemente de otra raza. Nos toca a los católicos ser los abanderados de este cambio. Eso es lo que nos ha dicho el Papa y es algo que es completamente consistente con la enseñanza de la Iglesia. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.